Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak. Eguraldi ederra egiten du kanpoan, baina bueno, hemen ere gustora egongo garelakoan, elkartzen gea. Eta, bueno, ongi etorriak, Kristinenea Fundazioko beste ekitaldi batetara. Kasu honetan hemen Koldo Mitxelenan, hidrologikak izeneko programa honen barnean, ibaiaren bideari jarraiki sakabanatzen doan programa luzea, ja bada hilabete tapiko hasi ginala programarekin, eta bueno, gauza ekitaldi oso desberdinak eta aberatzak eduki ditugu, hitzaldiak, erakusketak, errekatik ibili gara, alde batetik bestera, eta txontxongiloa, poesia, eta bueno, gaur hitzaldi sorta batetan azkena dugu, eta bueno, aurkeztera pasatu horretik, bai gogorarazi nahi nizuekela momentuz jarraitzen duten bi ekitaldik, bata Juliano Metxakasaren erakusketa, Loiolako kulturretxean, hain zuzen, Jesus izenakin ere nahaztuta nabil, hain zuzen Urumea ibaia Fagaulatik bokaleraino izenarekin, Juliano Metxakasak argazki diaporama bat egin du, eta bueno, gomendatzen dizuet ikustea, uztaila bukaera arte ikus dezakezue. Eta bestetik irteeretan, azkenekoa izango dugu ekainak 16 larun batean, Cristina Urquijoren eskutik, Caseríos de la Vega del Urumea. Berak gidatuko du, Martutene inguruan dauden, bueno, mehatxatuak edo zuntzituak izango diren baserri ezberdinetatik eta bertako bizi lagunekin hitz egiteko paradarekin egingo den bisita bat errekatik zehar. Hau oinez izango da, osea que bueno, informazio gehiago Kristineneako web horrian eta bueno, folleto berde politi honetan topatuko duzue. Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva actividad de Kristinenea, la Fundación Kristinenea, esta vez aquí en el Koldo Mitxelena, dentro del programa Hidrológica que se esparce por los bordes del río. Llevamos ya más de un mes y pico con actividades muy diversas, como decía en euskera, desde recitales de poesía, exposiciones, conferencias y visitas por el río. Y hoy tenemos, bueno, acabamos el ciclo, digamos, de las conferencias así más discursivas. Y antes de pasar a presentar a José Antonio, tan solo quería recordaros que, bueno, dos actividades que todavía quedan en nuestro calendario, que uno es la exposición de Juliano Metxakasa, que ha recogido una serie de fotografías, bueno, en un diaporama y que se puede visitar en la Casa de Cultura de Loyola hasta el 27 de julio. Bueno, el título de la exposición es sugerente: El Urumea desde Fagollaga hasta su desembocadura, que también se puede vincular de alguna forma con la conferencia de hoy. Y por último, en las visitas guiadas que hemos organizado, nos queda la última el 16 de junio, sábado, a las 10 de la mañana, haremos una visita por los caseríos de la Vega del Urumea, que bueno, que están amenazados o que en poco tiempo van a ser derribados, y va a ser una visita que la arquitecta Cristina Urquijo va a facilitar, y en el que bueno, vamos a tener también la oportunidad de hablar con los propios habitantes de estos caseríos. Y bueno, voy a presentar ahora a José Antonio González Alcantud. Es un placer para mí tenerle aquí. Ya le he dicho que no soy muy amigo de los protocolos, de hecho ni he imprimido su amplio currículum. Bueno, en primer lugar sí que me gustaría decir que a José Antonio le conocí gracias a una publicación que es de Antropos. Bueno, tiene un montón de libros publicados, José Antonio, muchos de ellos en Antropos, y este era una parte de una de 4 que eran dedicados a los 4 elementos, que era fuego, agua, tierra y aire, ¿no? Y este estaba dedicado al agua, y bueno, fue a través de este número que me interesé por su trabajo y le invité. No fue mi sorpresa, bueno, mi sorpresa fue cuando le llamé y él me dijo, pues le hablé un poco del programa, del proyecto, de lo que había sucedido este invierno
con esta cosa de las inundaciones, y él, bueno, sé que él lo va a contar, pero que me comentó que, bueno, que las inundaciones del 83 casi le acaban con él en la Concha. Bueno, es una anécdota que le dejo para él. Y bueno, nada, que la verdad que ha sido un placer pasar la tarde con él y todas las conversaciones que he tenido a lo largo de este mes que llevamos hablando sobre el tema con José Antonio. Y bueno, nada, simplemente deciros que José Antonio González Alcantúd es catedrático de Antropología en la Universidad de Granada. Como he dicho, tiene un sinfín de publicaciones a los temas más variados, desde el arte a la antropología, al folclore, a las obras hidráulicas, etcétera. Y que nada, que la conferencia, como veis aquí, el título es Las inundaciones fluviales entre la catástrofe natural y el control social. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, pues el agradecido soy yo. He agradecido a la fundación, a la institución, la Fundación Cristina Enea, que ha tenido el detalle de invitarme, y sobre todo a Oyer Echevarría, que desde el principio ha mostrado una simpatía y una empatía que finalmente se traduce siempre en una complicidad. Entonces le agradezco esta invitación y este ciclo que a mí, cuando me planteó el tema, dice, bueno, no sé si ha oído hablar del río Urumea y tal. Pues le dije, bueno, en el año 83, creo que fue a finales de agosto, no sé si el 26, 27, la tromba de agua que cayó en Donosti, San Sebastián, estuvo a punto de llevarnos a mi novia y hoy mi mujer, que me ha acompañado en este viaje, y a mí al mar. Recordarán los que tienen edad y vivían entonces aquí que no coincidió la pleamar con el momento de madrugada de la subida del diluvio, y eso hizo que el casco viejo de San Sebastián no se inundase, al contrario de lo que pasó en otros lugares del País Vasco. Además estuvo a punto de llevarnos simplemente porque veníamos de París y nos había dejado el autobús a una hora intempestiva de la noche y era agosto, no había sitio donde alojarse en París. Decidimos pasarlo sentados en un tranquillo hasta que amaneciese, que teníamos hecha una reserva, y por tanto nos acabamos en el mar de puro milagro. O sea que les digo que estuvimos a punto de dejar aquí nuestro pellejo hace ya muchos años. Pero dicho eso, y la simpatía que esta invitación destilaba, pues hizo que la aceptase inmediatamente, a pesar de que llevo bastantes años no interesándome directamente por las inundaciones, sí por el agua. He seguido, uno cuando hace algo, luego hay un hilo que siempre lo acaban invitando sobre temas acuíferos. No es la primera vez que hablo, pero el tema de catástrofes naturales, no. Ahora bien, en los últimos años también, curiosamente, he empezado a pensar que tenía que escribir un libro sobre esto, y hace un año empecé a juntar los materiales y a reflexionar nuevamente sobre cosas que había trabajado hacía más de 20 años, como el tema de las inundaciones, y probablemente dentro de algún tiempo dará lugar a un libro mío, ya de autor, sobre las catástrofes naturales, no solamente las inundaciones, sino terremotos, huracanes y fuego e incendios, desde el punto de vista de un antropólogo y su causalidad. Pero bueno, esto era todo un reto, volver a hablar en San Sebastián. Teóricamente, para un andaluz que no debe conocer nada, esta es la primera sobre el Urumea, pero que estuvo a punto de dejar su vida allí por puro azar, volver a hablar casi 30 años después en este lugar sobre inundaciones, teniendo constancia de que el Urumea, pues este mes de noviembre ha vuelto otra vez a crecer y a llevarse por delante lo que ha podido. Bueno, las reflexiones que yo les puedo proporcionar no son reflexiones para el lucimiento académico, se los voy a decir también. Les agradezco mucho su presencia, porque en los actos académicos, los que no tenemos una profesión mediática, sino que resistimos ahí oscuramente en el mundo universitario, pues sabemos del valor de la presencia de cada una de las personas que están ahí. Es decir, no solemos tener ya grandes auditorios, y hace mucho tiempo que esto pasó a la historia, a lo grande. Incluso me comentaba últimamente que filósofos conocidos y gente así suelen encontrar auditorios reducidos, pero por eso se lo agradezco. Le agradezco su presencia y su interés en este tema. Por tanto, son muchos los retos, y yo lo que quiero ofrecerles es simplemente algunos hilos para reflexionar. Es decir, no tengo respuestas, tengo preguntas.
que es lo que la antropología reflexiva, es decir, una ciencia que no deja de ser ciencia, pero que es consciente de sus limitaciones. Las limitaciones de toda ciencia humana son tales que, bueno, pues sabemos que si fuesen ciencias exactas tendríamos respuestas para muchas problemáticas sin resolver. Y de hecho basta hacer una mirada sobre el mundo contemporáneo para darnos cuenta que no tenemos respuestas. Pero sí podemos ofrecer hilos de reflexión a las insuficiencias o cómo se han resuelto determinados problemas, y en particular el de las inundaciones. Las catástrofes naturales hasta hace relativamente pocos años han sido, es decir, hasta la Ilustración, han sido patrimonio del mundo prelógico, lo que Levi Brill llamó el mundo prelógico, es decir, la religión fundamentalmente. De tal manera que todo tipo de sociedades, incluidas las nuestras, resolvían las catástrofes naturales bajo el paradigma del mundo encantado, del encantamiento, de lo maravilloso y, por tanto, de un sentido de culpa que en el ámbito judeocristiano, o en el ámbito cristiano más en particular, se adjudicaba a la culpa, Es decir, ha habido una inundación, pues hemos realizado algo mal que ha provocado un disturbio en el mundo, y ese disturbio ha provocado la ira de Dios, y esa terribilidad del Dios judeocristiano, bien sea Yahvé o bien sea el Dios católico, pues no ha castigado, y ahora hay que arrear con la culpa e intentar solventar este problema por la vía de la restitución del orden moral previamente destruido o desequilibrado. De manera que, en definitiva, siempre ha acabado apareciendo el diluvio, que es la primera gran inundación, hasta el punto que, como saben, es un relato mítico, el relato del diluvio. Y, por supuesto, se ha actualizado periódicamente, es decir, no solamente ya es el relato veterotestamentario del Antiguo Testamento, sino que, por ejemplo, en los siglos de la Edad moderna, siglos XVI, XVII, pues personajes como Athanasius Kircher, el jesuita, pues en el Arca de Noé, pues renovaron, entre otros muchos, este discurso, llegando incluso a proponer unos posibles orígenes de ese diluvio, que curiosamente no son los mismos que los que nosotros pensamos hoy, que los diluvios proceden de las cabeceras de los ríos, que tienen unas crecidas, y con esas crecidas finalmente provocan una inundación, sino que los diluvios procedían más bien del mar y del interior, es decir, del magma y del subsuelo, y que esto afloraba por diferentes razones. Esto quiere decir que evidentemente las teorías científicas estaban todavía muy lejos de ser, a través de la experimentación, que es como se ha llegado, y de la observación, de poder llegar a una teoría plausible sobre el origen de las inundaciones y de las crecidas. Por tanto, seguía persistiendo esta idea de la metaforización, del tropo cultural, de la metáfora sobre el proceso de creación y de destrucción del mundo. Esto quiere decir que todavía persistía el mundo de lo religioso como explicación última de la finitud humana y, por tanto, de la finitud social. En definitiva, la culpa, el pecado, era lo que explicaba esto. De ello han hablado pues, sociólogos, no los quiero cansar porque no quiero hacer un discurso académico tedioso, sino algo comprensible. De esto han hablado, pues, por ejemplo, Max Weber, el sociólogo alemán, y modernamente él ha renovado, aunque en el programa apareció Guichet, que debe ser, esto sí que debe ser el Word, que lo tengo en francés y me ha pasado Gauchet, me lo ha pasado a Guichet, que significa ventanilla, ¿no? Directamente figura ahí, pero es Marcel Gauchet, ha renovado ese discurso sobre, bueno, cómo a partir de cierto momento la razón empieza a diluir el mundo de las sombras, que es el mundo de la religión, y entonces la culpa se va desplazando de la idea de Dios, que es el que castiga, el Dios terrible, a una culpabilidad que va a persistir hasta el día de hoy, que va a ser la culpa la tiene el Estado, es decir, la tiene
la desplazamos de un lugar, la desplazamos hacia otro. Entonces, claro, ya esto que lo he dicho hoy en un periódico es una idea motriz de lo que yo les quiero hoy manifestar, y ya dije hace unos años, que es que ya no buscamos explicaciones teleológicas y teológicas en que la culpa de una inundación y de un diluvio, como el diluvio universal, sea el pecado de los hombres, sea algo que hemos contravenido. Por ejemplo, es fácil encontrar ese mundo de oposiciones en la época del terremoto de Lisboa y maremoto de Lisboa de 1755, que es el arquetipo de ese momento de cambio. Por un lado, cuando se produce el enorme terremoto de Lisboa de 1755, que fue también tsunami, maremoto, que destruyó toda Lisboa, provocando miles y miles de muertos, y la ciudad arrasada, que luego tuvo que reconstruir el Marqués de Pombal, resulta que las explicaciones en las iglesias, etcétera, etcétera, eran las que ya se venían diciendo anteriormente. Y no solo ahí, sino en el resto de la península ibérica. Por ejemplo, yo he recogido algunos sermones en Cádiz que hablaban, donde se sintió el terremoto, y hablaba de esta culpabilidad colectiva por los muchos pecados que la humanidad e inmoralidades venía cometiendo. Pero por otro lado, el terremoto y maremoto de Lisboa de 1755 provocó la reflexión de los filósofos de la Ilustración, es decir, de Voltaire y otros filósofos, porque tuvo una influencia enorme en el campo de la filosofía, que ya no buscaban la culpabilidad, como eran, hoy se dice agnósticos, algunos de ellos eran ateos y otros eran teístas, es decir, creían en un ser supremo, pero no en el Dios que se le ofrecía judío-cristiano. Pues esta gente buscaban otras causalidades. Entonces, Voltaire acaba diciendo, a pesar de que la enciclopedia, el diccionario de los ilustrados, no habla expresamente de catástrofes, pero Voltaire en particular acaba situando las catástrofes en el campo no de lo prelógico, sino, como hemos visto antes, es decir, necesidad de recurrir a Dios, explicar todo por el mundo maravilloso, sino de lo ilógico, que es distinto. Es decir, es ilógico, no tiene explicación, no le puedo encontrar explicación, pero no puedo aferrarme a la explicación anterior. Por tanto, es ilógico. Bien, aquí tenemos algunas imágenes para ilustrar la conferencia del Arca de Noé de Athanasius Kircher, simplemente que no son de mucha calidad, para que se vea cómo, bueno, simplemente esto provocaba pues una reflexión. Luego, todos los pueblos, y los pueblos europeos también, han buscado de alguna manera en ese mundo prelógico del cual hablamos, han intentado domesticar las aguas de las inundaciones. Y voy a poner un ejemplo, porque yo voy a poner ejemplos para que así sea más agradable, digamos, la charla. Las crecidas del Ródano. El Ródano, como saben ustedes, es un río inmenso. Y la desembocadura es un mar. Y los pueblos que viven alrededor de esa desembocadura periódicamente sufren inundaciones y han sufrido periódicamente crecidas, inundaciones o crecidas. Y hay algo que le ha permitido a ellos explicarse a lo largo del tiempo cómo domesticar un río, porque un río es algo vivo. Los ríos no son simplemente cañerías por las que pasa el agua. Los ríos, como saben, en la hidráulica elemental, a los ríos no se les pueden cementar. Por ejemplo, ponerle el lecho del río lleno de cemento es una barbaridad. Y conste que en mi ciudad lo han hecho, el río Genil. No se puede hacer, porque el río, ya saben ustedes que los meandros y todo se mueven como una serpiente, literalmente. Es decir, van variando dependiendo de los años, las crecidas, etcétera. Son seres vivos, en definitiva. Nunca mejor dicho. Pero incluso el trazado del río, los meandros, van cambiando con el tiempo. Entonces, ¿cómo domesticar el río? Pues domesticar el río, allí se hizo, aquí tenemos una vista del Ródano en Tarascón, con unos pueblos a los lados que periódicamente, vuelvo a decir, eran invadidos por las aguas, con más o menos violencia. Pues a través de un mito, como tantos otros, y no quiero traer mitos primitivos, sino mitos sobre los que yo he trabajado, que es la tarasca. La tarasca es una sierpe, una especie de sierpe que sale del Ródano. Este es el castillo del rey René a la orilla, aquí está el Ródano, justo aquí debajo,
Y entonces, pues ellos siempre han tenido, se cuenta desde el siglo XIV, pero desde mucho antes, evidentemente, una sierpe que se decía que habitaba en los bajos de este castillo. Y esa sierpe, ser vivo, que en las cavidades de las orillas, las márgenes del río, representaba de alguna manera la amenaza de las crecidas, la amenaza de la destrucción. Esta tarasca, como ven ustedes, que es un monstruo sierpe, aquí tenemos una que se conserva en el Museo de Arles, cercano a Tarascón, que es la más antigua que se tiene, que es patrimonio inmaterial de la humanidad, como se llama ahora, de papel maché y de cañas, es decir, muy frágil. Y esta tarasca se sacaba en una procesión en época primaveral, en la cual una santa, Santa Marta, la llevaba cogida como quien domestica al animal, domesticada, la tarasca domesticada. La simbología, y no quiero entrar excesivamente en el mundo de los símbolos, pero está bien clara: domesticar la agua salvaje, domesticar las aguas que nos amenazan. Entonces esto se resolvía y hoy día todavía existe esa fiesta. Estos son les Chevaliers de la Tarasque en Tarascón. Esto es una tarasca, porque hay muchas, incluso en mi ciudad, en Granada, hoy ha salido una tarasca. Hoy día, miércoles, antes de la fiesta del Corpus, sale una tarasca también. Fíjense lo que va del Ródano a mi ciudad, Andalucía. Pues todos esos kilómetros, esos 2000 kilómetros, pues antes en el Levante español, desde Barcelona, Valencia, todas estas ciudades tenían sus tarascas. Animales que, en su momento, pues significaban míticos, que significaban lo que era el río o las aguas desbordadas, el mal, en definitiva. Aquí ven la niña que representa a Santa Marta domesticando a la tarasca como un proceso de simbolización sencillo, analógico, de lo que eran las aguas. Y piensen que Tarascón está por debajo del nivel del Ródano. Es decir, que el Ródano, cuando se desborda, tiende, como ocurre con los polders en Holanda y ocurre todo esto, tiende a invadir las aguas todo el pueblo. ¿Cuántas veces no lo habrán sufrido? Bien. Un problema que se ha producido en la Edad Moderna, y aquí vienen los problemas de nuestro tiempo, es que la razón práctica se ha escindido del sentido común. ¿Qué quiere decir esto? Esto parece así muy abstracto. Quiere decir que la resolución de los problemas ocasionados por las inundaciones se lo hemos adjudicado a unos individuos y sujetos que entendemos que representan la razón y que les vamos a llamar ingenieros, pero no, entre algunos de ustedes habrá algún ingeniero, por supuesto, no se sienta ofendido. Lo pongo lo pongo ahí suspendido, le llamaremos ingenieros por llamarles de alguna manera, quiero decir, simplemente. Entonces, esa razón práctica ha sido sustraída para resolver los problemas de las inundaciones al sentido común. El sentido común es el que es depositario el pueblo. Esto sobre todo los norteamericanos, la filosofía pragmática norteamericana lo sabe. El pueblo es el depositario del sentido común. Entonces, lo que se ha producido entre el siglo XVIII y XX es que se ha escindido la razón práctica, que es un término kantiano, se ha escindido del sentido común. Y todo esto a la vez de la razón teórica del mundo previo, que hemos dicho, esa razón teórica del mundo previo de lo maravilloso, que antes hemos dicho. Dando como resultado, en definitiva, que lo que nosotros llamamos pueblo se ha quedado sin mundo maravilloso, pero tampoco sin mundo práctico. Es decir, ha sido enajenado, se le ha alienado, de alguna forma, voy a utilizar un término marciano, se le ha alienado, de alguna forma, el sentido práctico, la razón práctica, la practicidad, porque ha quedado en manos de los especialistas, y por otro lado se ha quedado sin explicaciones tampoco del mundo de lo maravilloso. Entonces, aquí se ha producido algo muy fuerte desde el punto de vista epistémico. De manera que el resultado es que los saberes campesinos y populares han retrocedido como supersticiones
o como sistemas prelógicos frente a la ciencia y la ingeniería. Es decir, que ha aparecido una figura nueva que es el demiurgo. El demiurgo es el señor que, como hoy yo decía en un periódico, y perdón porque me autocite, en una mesa con un tiralíneas y una cantidad de información verdadera o falsa, y con muchos gráficos, hoy día con más gráficos que nunca, nos deja con la boca abierta y entonces resuelve una ecuación para los cuales nosotros, seres dotados de sentido común, estamos generalmente bastante excluidos. Y este es el núcleo de mi interpretación. Es decir, cómo devolver, cómo religar, no estoy despreciando ese saber técnico, ojo, no se me entienda mal, cómo volver a juntar eso que está en estos momentos escindido de alguna forma. Y tenemos que encontrar un medio. Bueno, un caso que voy a explicar también, el de las grandes obras públicas que se han estado haciendo en los últimos, bueno, desde Carlos III. Hoy hablaba aquí con un señor, bueno, todas las obras estas faraónicas, vamos a llamarle así, que todos los países han hecho, de canales, canalizaciones, presas, represas, todo lo que ha llegado a un paroxismo en el siglo XX, porque ya tenemos unas tecnologías que desmontamos un monte con 2 bulldozers que no lo podíamos ni imaginar hace 30 años, solo hace 30 años. Entonces, así los chinos pueden hacer unas presas enormes con unas consecuencias ecológicas que nosotros ya previamente sabemos van a ser extremadamente negativas, pero lo pueden hacer, cosa que antes no se podía hacer. Y uno de esos ejemplos coincide con las llamadas teorías del despotismo oriental, que encabezó un señor muy curioso, Karl Fogel, que primero fue marxista, luego fue confidente de McCarthy en Estados Unidos, se hizo anticomunista, pero que en su época de marxista elaboró una teoría que se llama la teoría del despotismo oriental, según la cual las grandes obras hidráulicas en el mundo son las que han producido los grandes estados. Y ahí está Mesopotamia y ahí está Egipto para demostrarlo fundamentalmente. Es decir, no es posible que aparezcan estos estados si no existen unas obras enormes que permiten una acumulación de poder y el control del agua de los regadíos por un poder centralizado, un poder central. Entonces, las teorías de Fogel sobre el despotismo oriental tuvieron mucho predicamento. Hoy día esas teorías están ciertamente desacreditadas porque se ha visto en casos como Bali, que se explicaban así, que no, que lo que hay son pequeñas obras que gestionan los campesinos y que los templos de Bali lo que hacían era coordinar y organizar el territorio, unos regadíos en principio con una apariencia de centralización, pero mucho más anárquicos de lo que en principio, racionales, pero anárquicos de lo que se podía pensar. Por tanto, las teorías esas que ligan poder del Estado con el control del agua, hasta cierto punto ya están desacreditadas. Pero el producto concreto son disparates como la presa de Asuán. La presa de Asuán, quienes lo conozcan, es una presa que da inicio a un lago, que es el lago Nasser, que tiene 500 kilómetros y que embalsa una cantidad de agua que de romperse haría desaparecer Egipto entero. Pero además, eso que fue pensado por Nasser y por los teóricos soviéticos para venderle turbinas, para producir electricidad, para que Egipto fuese autónomo energéticamente y no dependiese de energía externa. Dentro de las grandes obras públicas que los soviéticos en aquellos momentos proporcionaban a los países que podían hacer uso de este tipo de tecnología. Pues bien, eso ha hecho vulnerable a Egipto, porque ha impedido las crecidas del Nilo, con lo cual ustedes, por puro sentido común, imagínense que ya no se deposita el limo que fertilizaba el Nilo y que lo que ha hecho durante las crecidas, durante milenios, es proporcionar un sistema en el cual el campesino podía obtener unos rendimientos de la tierra por una vía de fertilización natural. Y hoy te cuentan que tienen que utilizar fertilizantes artificiales para regenerar las tierras, lo cual no deja de ser una brutalidad. Pero en segundo lugar ha vuelto vulnerable a Egipto, porque esta obra faraónica lo que ha hecho es que ha debilitado militarmente incluso al propio Egipto, porque basta, ya ellos lo saben, con que un avión israelí tire una bombita sobre las presas de Asuán
para que el país entero desaparezca anegado por un segundo diluvio universal. Y esto es el ejemplo extremo que podríamos llevar a China igualmente, pero esto nos indica cómo ese demiurgo que ha creado en base al poder la idea de que las grandes obras hidráulicas son las que pueden domesticar el curso de los ríos, finalmente tiene efectos perversos. No hace falta olvidar que el Urumea también tiene sus presas en el inicio. Y hace unos días he estado leyendo el informe de la empresa sobre las últimas inundaciones, que está disponible en Internet, lleno que la ha subarrendado también a los gráficos a una empresa danesa, etcétera, etcétera. Y he de decir que está bien hecho, pero que constituye una justificación simplemente de las medidas que tomaron cuando la crecida última, la inundación última, que fue no abrir las compuertas, cerrarlas, en evitación de que aumentase el nivel del río. Pero también podía haber ocurrido lo contrario, porque si la crecida y la inundación hubiese sobrepasado los niveles, podía también haberse roto la presa por la presión y haberse provocado una catástrofe todavía peor. Es decir, que si bien en este caso yo digo que parece que es impecable, pero probablemente podía haber ocurrido también lo contrario. Es decir, que estas presas, y ahora voy a poner por vía de ejemplo mi propia ciudad, mi ciudad tiene sobre ella dos grandes pantanos, Granada, y uno de esos pantanos, según me contaban el otro día en el Instituto del Agua, un técnico amigo mío, un catedrático dedicado a temas de agua, me decía, el problema es que no resiste más de un terremoto de 6 escala Richter. Entonces, claro, si esa presa, que es enorme, se quiebra, pues se va a toda la ciudad, se va hacia el mar, ¿no? Entonces, claro, quiero decir, las obras faraónicas que están en todos, o sea, las políticas hidráulicas que se han trazado sobre los territorios, sobre bases energéticas y evidentemente input y ítem y todo tipo de cosas que la han complejizado, pero cuyo resultado es el que es, han vuelto vulnerables a nuestras sociedades, extremadamente vulnerables. Es decir, se ha domesticado sobre el momento, a lo mejor no ocurre nada, pero si introducimos los áleas, que siempre hay que introducir los áleas y no las necesidades, que son las aleatoriedades en cualquier momento, probablemente nos encontremos con un efecto que duplica, triplica la catástrofe natural en sí misma. Y he puesto el ejemplo de Asuán y estos otros para que simplemente se viese. Aquí tenemos la presa de Asuán delante, que es una presa bastante pequeña, pero con un lago detrás de 500 kilómetros y un agua embalsada. Y aquí tenemos el efecto, detrás de la presa que se encuentra aquí, pues el Nilo, ahora es lo que esto eran unas cataratas, unos rápidos estupendos, ahora pues es un secano casi con un poquito de agua, porque el agua está embalsada aquí, de aquí para arriba, con las subsiguientes consecuencias de la inundación de todo el país nubio y bueno, los elementos patrimoniales de los cuales luego hablaremos a propósito de Florencia, que también son importantes para la memoria. Pues justamente aquí quería introducir otro salto. Las inundaciones también provocan no solamente pérdidas económicas, pérdidas de vidas, sino provocan pérdidas de memoria, es decir, pérdidas patrimoniales. Porque el patrimonio, en definitiva, no es otra cosa que la memoria social materializada de un pueblo. Entonces, hay ciudades y lugares, como hemos visto, el país nubio, célebre templo de Abu Simbel, o caso de Florencia, que ahora veremos, que albergan una cantidad de memoria, no ya del lugar, sino de la humanidad, que en el caso de producirse una catástrofe la sentimos como propia. ¿Qué no ocurrió hace unos años cuando fueron destruidos los budas de Bamiyan en Afganistán? Que todos sentimos que los talibanes destruían parte de nuestra propia cultura, aunque los budas nos cogiesen a nosotros bien lejos, es decir, en todos los sentidos. Pues esto es lo que ocurrió y lo que actualizó una inundación ocurrida en Florencia. El río Arno se desbordó en el año 66, provocando la inundación de una ciudad que no había sido destruida durante la Segunda Guerra Mundial, porque yo les remito al film de Roberto Rossellini, Paisa, Camarada, en el cual hay unas escenas estupendas en las cuales están en un lado los ingleses y en otro lado los alemanes, y no se sabe si los alemanes en su huida van a destruir la ciudad. Pues no se destruyó, y sin embargo la inundación del río Arno sí que destruyó
los archivos del Estado de Florencia. Y esto, según me cuentan los colegas italianos, fue un tema que ha marcado la historia de la restauración y del patrimonio italiano, porque estaban en un sótano, en los Uffizi. Y entonces los archivos del siglo, con cartas desde Savonarola hasta, bueno, las cartas del capitano di Stato, etcétera, etcétera, todo lo que era la memoria, no solo de Florencia, sino de uno de los lugares del Renacimiento y por tanto de Europa más importantes, quedaron anegados. Entonces, claro, esto planteó un verdadero cataclismo. Incluso se ha hablado de los ángeles del fango, es decir, de todo un movimiento que se produjo en Europa, de jóvenes y gentes para intentar recuperar, y solo hace en el año 2006 el Archivo di Stato de Firenze pues ha hecho una exposición recuperando parte, el 60% creo, que se ha podido restaurar de lo que fue esta pérdida inmensa de la memoria colectiva y de la memoria social. Por tanto, las inundaciones no solamente tienen efectos sobre vidas y económicas, sino tienen efectos sobre la memoria social que son traumáticas, evidentemente. Y he traído el caso de Firenze para lo que tengamos. En otras ocasiones también hay ciudades que han olvidado prácticamente, que han vivido bajo el espectro siempre y la amenaza de las inundaciones. Es el caso, por ejemplo, de París. Difícilmente cuando hoy se pisa París, la urbanizada, la superurbanizada París, se puede pensar en inundaciones. Sin embargo, toda una parte de París, el Marais, era, como su nombre indica, es decir, la marisma, era un lugar donde se producían inundaciones periódicas y, por tanto, amenazadas completamente. Bueno, hace poco, este invierno, me acordé que visitando, este invierno o el pasado, ahora no lo recuerdo si fue me parece que fue el pasado, visitando el Louvre de Saint-Iker, el Louvre de los Anticuarios, había una exposición sobre fotografías antiguas de París bajo las aguas. Y había muchísima gente que iba a recordar, pero porque se ha producido previamente una pérdida de la memoria de lo que ha sido. Porque uno de los problemas de las inundaciones y de las catástrofes, ¿cuál es? Que no recordamos. Uno de los problemas es que pasan 2 años y ya nadie se acuerda. Hay un recuerdo lejano de lo que ocurrió, de eso, y entonces se pierde la memoria. Y el caso de París es bastante evidente. Estas fotos pues, son, digamos, espectaculares en el sentido en que los parisinos, cuando fueron a esta exposición, pudieron recordar que París también se inunda, a pesar de su mucha urbanidad. Y este invierno, visitando el Louvre, pues encontré que es tal el recuerdo que el Louvre se protege todos los años de las inundaciones, creando estas salas que son como compartimentos estancos, donde pone, ahí se ve mal, pero pone en el cuadro, en el marco del plan de protección, riesgo e inundación, esta sala está provisionalmente cerrada para abrigar obras procedentes conservadas en la reserva del subsuelo. Es decir, que bueno, se toman medidas, quiero decir, si bien la población puede ser que haya olvidado la existencia de esto. Y esta foto la hice este invierno expresamente porque siempre tengo todas estas cosas, lo tengo en el microchip, digamos, y pues donde encuentro un detalle, pues lo voy, y así estaba esta sala. Bueno, hay otros lugares, como hace mucho menos, el Moldava también amenazaba Praga, y todo centro de Europa, el Danubio, hace escasamente 3 años, pues ponía en alerta a todo el mundo. Y el principal problema para los praguenses probablemente era la destrucción del puente de San Carlos, que estuvo a punto debajo del castillo, porque es la iconografía de la ciudad más conocida. Entonces su destrucción suponía una pérdida memorial importantísima y por ende patrimonial. Bueno, le falta una P a Mississippi. Bueno, el problema de poner PowerPoint siempre es de quedar uno en ridículo, pero vamos, y se da cuenta cuando está ahí, ¿no? Le falta una P. En el caso del Mississippi es otro caso también bastante señero. Saben que sus últimas inundaciones llegaron del Mississippi, Missouri, a poner 1/3 de Estados Unidos bajo las aguas. Bueno, es 1/3. Claro, estas sociedades han convivido con las crecidas. Mark Twain, en sus obras, siempre nos expresa esa convivencia con el hecho de la crecida periódica. Por tanto, nunca se puede solucionar porque es un ser vivo tan enorme. Pero aquí lo que a mí me interesa señalar es cómo se lucha contra esas crecidas, de otra manera irracional.
Es decir, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y esto lo pude seguir siguiendo los huracanes, cada vez que se produce una amenaza de huracán o de inundación, forman una comisión especial, como nosotros en el Congreso de los Diputados, en la Cámara Vasca, lo que sea. Y esa comisión se reúne, yo me leí la acta, y entonces todo empiezan desde el primer momento. La culpa es tuya. Tienen pilas los que están en tal pueblo, pilas, me refiero a baterías, porque una de las medidas es tener siempre una radio con baterías para poder oír las órdenes, ¿no? ¿Tienen baterías? No. ¿Por qué no tienen? Esto, diálogos entre cruzados, entre demócratas, republicanos, etcétera, etcétera. ¿Por qué no tienen? Entonces, todo el seguimiento y al final la ratio última, la razón última, ¿cuál es? La razón última es el ejército. Y aquí es una de las partes del control social. Mandemos al ejército, a la Guardia Nacional, generalmente, al ejército, en definitiva. Bueno, ¿y qué hace el ejército luchando contra un río? O sea, cuando ya no tenemos, ahora hay unidades militares de emergencia que parece que se han especializado, pero un soldado normal, aunque sea un profesional, ¿qué hace contra un río? Lo único que hacen es vigilar los pillajes, como hemos visto en el Katrina, ¿no? Es decir, porque no saben qué hacer. Tender un puente de estos de ingeniería militar algunas veces y poco más, ¿no? Bien, con lo cual volvemos al inicio de nuestra explicación. ¿Qué es lo que ocurre? Al final el Katrina, por ejemplo, demostró la culpabilidad del Estado. Es decir, el Estado, la imprevisión, el Estado más moderno del mundo, cómo se puede dejar atrapar en una situación como esta. Es decir, esa culpabilidad desplazada, vuelvo a decir, que finalmente es un Estado, como vemos, casi un tigre de papel, como en el lenguaje maoísta, ¿no? Casi un tigre de papel que demuestra ante un fenómeno de esa importancia, ¿no? Bueno, aquí tengo algunas ilustraciones, por ejemplo, hay tantísimas de Texas, las fotografías de una revista francesa, l'Illustration, porque se ve cómo se expresa, lo mismo con el Titanic, en 1900, pues se expresa esa tendencia a expresar terriblemente, de una manera tan dramática, lo que son los acontecimientos generados por los desastres o las catástrofes naturales. Aquí vemos una máquina con lo pesada que es, de tren arrastrada por las inundaciones en Texas, las calles, todo volando. Es decir, este sentido de impotencia, porque esto es lo que tenemos frente a las catástrofes, en definitiva, la impotencia frente para poder explicar todo esto. Bien, yo también he conocido y terminaré en 10 minutos, también he conocido las inundaciones cuando niño. Mi ciudad, como tiene dos ríos, uno que esto no merece ni el nombre de río, es un riachuelo. Pero claro, este riachuelo que va debajo de la Alhambra, que se llama el río Darro, porque llevaba oro en su tiempo, cuando decide convertirse en un monstruo, es un monstruo. Y yo lo he conocido cuando niño, cuando yo tenía 6 o 7 años, lo he visto ir todo este valle lleno de agua y arrastrarlo todo, absolutamente, todo. Una catástrofe. Y esto provocó, y aquí viene lo del control social, aquí, y yo recuerdo chocar un escenario que había para un festival de música española, enfrente de eso, arrastrado y chocado contra este puente. El agua iba por aquí. Ahora, como pueden ver ustedes, es un río torrente con un caudal mínimo, ¿no? Pero, y un río torrente que además la imbecilidad humana llega a un punto del intento de domesticar el agua, pues aquí se llegó al disparate, que es entubar un río. Y aquí tenemos, cuando llega a la Plaza Nueva, siempre todo el problema a finales del 19 era higienizar el río. Y para higienizar el río, porque había gatos, porque había tenerías, porque había todo esto, no se le ocurrió otra cosa que embovedarlo. Y entonces durante 3 o 4 kilómetros hasta que desemboca en el río Genil, va dentro. Claro, cuando se produce una avenida, estalla, como ya ha estallado varias veces, y provoca que el efecto sea mucho mayor. Esta es la avenida del año 58 y esta es como iba el río por el Genil, en este caso, la del año 63. Fíjense, una ciudad que lo que tiene son un minúsculo cauce, absolutamente lo que produjo. Bueno, ¿cómo ha luchado generalmente el pueblo contra esto? Bueno, porque el pueblo no es tonto y entonces tiene sus razones y sus maneras de luchar. Eso, lo primero es no poniendo resistencia, que es lo más inteligente. Ante una fuerza superior no se puede ofrecer resistencia cuando es inútil.
Entonces, una de las cosas que los antropólogos han constatado, como muchos pueblos tribales lo que hacen es luchar contra las catástrofes incrementando el nomadismo. Es decir, si hay una catástrofe en un lugar, pues se mueven en el territorio eludiendo el enfrentamiento directo con la catástrofe. ¿Me entienden? Lo que pasa es que nosotros somos sedentarios. Entonces, al ser sedentarios, tenemos que olvidar en principio esta posibilidad. Pero, desde luego, en sociedades no sedentarias, la manera ha sido eludir el enfrentamiento directo con la catástrofe. Nosotros, en sociedades sedentarias, campesinas especialmente, en los sitios que estaban cerca de los ríos, se acudían a remedios naturales, como hoy se diría. Por ejemplo, las inundaciones del Genil, se sembraba mimbre, que tiene raíces fuertes para contener los márgenes, y luego se sembraban álamos negros, que son álamos de larga duración, su crecimiento, y que no eran afectados por las crecidas, porque no destruían el cultivo. En definitiva, anegaban la zona, pero no destruían el cultivo. Lo que no se hacía lo que no se procuraba era sembrar en esos lugares pues cosechas que se podían destruir. Luego se ponían pequeños muros formados con alambre, piedras, etcétera, para intentar desaguar el agua. En lugar de encauzar de una manera dramática, como hoy ocurre en la ingeniería que se establece en el encauzamiento de los ríos, lo que se hacía era desaguar. Es como si entra un rayo en tu casa y en lugar de cerrar todas las puertas y ventanas, le abres las ventanas para que salgan por el otro lado. ¿Se entiende, no? La imagen. Entonces se procuraba desaguar esto. Y aquí tengo dos imágenes que mi mujer se va a sorprendida porque me la proporcionó mi suegra y la he escaneado para traerla aquí sobre las inundaciones del Genil en su pueblo, en Chauchina. El Genil se desbordaba y bueno, como no eran inundaciones dramáticas por regla general, pues los chiquillos pues jugaban, que se había llenado la calle de agua, etcétera, etcétera. Claro, acabamos de decir, ¿cuál es la alternativa, digamos, con toda esta cantidad de información que yo le he ofrecido? ¿Cómo nosotros podemos llegar a una teoría racional y, por otro lado, recuperar cierta memoria sobre la lucha contra las inundaciones? Yo creo que, evidentemente, mediante la teoría del riesgo. Los que sean aquí sociólogos o hayan oído hablar, hay una teoría del riesgo. La sociedad del riesgo, se le llama las sociedades nuestras, Ulrich Beck, que fue el principal teórico, las sociedades que son capaces de evaluar los riesgos. Por ejemplo, ahora han propuesto el cementerio de basura nuclear y los pueblos han evaluado. Quiero vivir menos, pero vivir con un nivel de vida. Entonces han peleado por la basura nuclear, ¿no? Varios. Por tener allí, viviremos menos, pero viviremos bien. Pues lo han evaluado. ¿Me entiendes? Esto sería un efecto feedback de reflexión. Si le han ofrecido todas las partes del problema, ¿no? Le han dicho, miren, no es que no tiene riesgo, tiene. Es decir, supongamos que se le han ofrecido todo, lo han evaluado. Entonces, la sociedad del riesgo serían las sociedades democráticas, porque voy a decir una cosa, en las sociedades democráticas nosotros tenemos una ventaja, sea cual sea la opinión que tengan ustedes, si estamos o no estamos, pues eso, pero no tenemos punto de comparación con sociedades que son verdaderamente poderes despóticos, ¿no? En las sociedades democráticas hay una ventaja y es la transparencia, es decir, que se informe de la catástrofe sobre la marcha, porque la población tiene que estar informada. Esto el premio Nobel de Economía Amartya Sen, en un librito llamado La democracia de los otros y en otro de esos, ha dicho que las catástrofes que se han producido en países del tercer mundo con dictaduras que le han ocultado a la población qué es lo que estaba pasando, es decir, si hay 100.000 muertos, digo que hay 10.000, pensando que la población se va a producir un estallido y ese estallido va a ir en contra mía, porque yo soy el responsable de esa situación, en el fondo, el responsable político. Entonces, las dictaduras y sistemas autoritarios lo que hacen es ocultar el efecto de las catástrofes. Y Amartya Sen dice que eso es ineficaz, porque cuando la población no conoce las dimensiones de la catástrofe, lo que hace es sospechar e incluso incrementar la leyenda, de manera que se puede producir pánico. Sin embargo, cuando conocemos los efectos reales de la catástrofe, podemos adoptar decisiones racionales. Y lo que nos dice Amartya Sen
es que precisamente no es económico ocultar los efectos de una catástrofe. Hay que decirlos, ¿eh? Porque estando la población informada, puede racionalizarla. Si no está informada, se incrementa ese mundo de lo oculto, etcétera, etcétera. Bueno, lo que en esa sociedad del riesgo es una sociedad dialógica. Es decir, es una sociedad porque yo he leído a geógrafos, y yo con los geógrafos tengo últimamente un poco de lucha así, que dicen, hay que informar al pueblo. No. Mire, yo no puedo informar, hacer una campaña didáctica ahora en el Urumea, tampoco informando de los riesgos que tienen ustedes, no. Ustedes son partícipes, como los científicos sociales, de la resolución del conflicto, porque yo les ofrezco a ustedes útiles, es decir, les ofrezco información, les proceso la información que ustedes dan y la pongo ¿me entienden? De manera que podamos tomar en la toma de decisiones, aunque se tome en una cúpula y no en una asamblea la toma de decisiones, pero tengamos todos los elementos para poder decidir. Pero yo lo que no puedo hacer es, encima de ser el demiurgo que diseño el territorio, encima de todo, llegar y hacer didáctica y decirles, miren, ustedes no entienden nada y ustedes lo que tienen que hacer es esto, que nosotros hemos pensado que es lo que deben hacer. Yo lo que estoy proponiendo no es eso. Lo que estoy proponiendo, y ahora me van a entender ustedes, es que el resultado, es decir, con gráficos como este, que lo he tomado por no ofender de un geógrafo francés, Pard, ya antiguo, para que estas cosas ilegibles para el común de los mortales, que son útiles científicamente pero ilegibles, se tienen que transformar en cosas mucho más sencillas. Yo creo que, por ejemplo, es interesante lo que hoy me comentaba Oyer, y aquí entro en diálogo con el motivo que creo que a ustedes les preocupa también, y es utilizar la memoria. Ya que lo que primero que perdemos con las catástrofes naturales es la memoria, ¿por qué no hacemos bancos de memoria? Es decir, ¿por qué no registramos? Yo ahora acabo, no es en relación con las catástrofes, pero el martes que viene en Granada doy una rueda de prensa con la directora de la Alhambra, he hecho con un equipo la historia oral de la Alhambra. ¿Por qué no se recogen los testimonios de la gente y por el método de la historia oral, es decir, de la entrevista? Y esos testimonios se transcriben y se estudian, se evalúan y hasta se publican de las diferentes inundaciones. Y entonces con eso podemos tener un material estupendo, porque es un material memorial, memorístico, que nos permite siempre saber dónde había algo y hoy no lo hay, cómo el curso del río ha ido en un sentido o en otro. Esto sin menoscabo, con que haya toma de decisiones que no cuestiono, que corresponden a niveles también científicos. Pero lo que sí pido a la ciencia es un respeto para el sentido común. Lo que como antropólogo tengo que pedir es que la razón práctica no procede solo del mundo de la ciencia. La razón práctica procede, y el sentido práctico procede del mundo del sentido común, que ha sabido utilizar otras técnicas, otras maneras para eludir el enfrentamiento directo. Yo creo que este es lo más, si puede ser una respuesta, que tampoco no lo es, ciertamente, que yo puedo ofrecerle en función de su problema, que es el problema de cómo un río que pasa por una ciudad y amenaza continuamente, está continuamente haciendo, supongo, la Diputación, el Ayuntamiento, el aménagement, como dice, no encuentro el término en castellano, el aménagement du territoire, es decir, poniendo y quitando de un sitio para otro, pero que no acaba de encontrar ese equilibrio, probablemente porque no se haya preguntado a la población. Es decir, en una sociedad del riesgo no se trata de hacer didáctica, se trata de hacer preguntas también, ¿no? A los que pasaron la del 93, a los que pasaron la de 2011, a los etcétera, etcétera, eso, y hacer ese banco de la memoria que permita en el futuro, cuando se produzcan. ¿Por qué he puesto yo esta última diapositiva? Es una diapositiva melancólica, es un cuadro de Caspar David Friedrich, el gran pintor romántico alemán, que yo creo que expresa la calma ante el medio natural, ¿no? Es decir, sabemos que las catástrofes o desastres naturales existen y existirán. Esta es la respuesta al terremoto de Lisboa de 1755, pero con suma paciencia, y yo creo que es savoir-faire,
yo creo que tenemos que afrontarlo no de frente, sino de lado. Es decir, y buscando las vías antiguas y nuevas que nos permitan hacer las vulnerabilidades, como le llaman algunos, las vulnerabilidades, hacerlas más llevaderas. Y es todo lo que tenía que decirles. Muchas gracias por haber aguantado y bueno, pues... Muchas gracias, José Antonio. Bueno, por supuesto, la intención es que haya preguntas, que haya voces y que... Bueno, no sé si hay un micrófono, pero, o sea, yo creo que se puede hablar así, pero bueno, también se oye, ¿eh? ¿Una voz ahí? Metros. Sí, ha cogido el río, lo ha alargado 600 metros hacia el mar, le ha puesto una boca, o sea, el río Urumea tiene, desde Hernani hasta el mar, tiene 5 o 6 metros de altura, de desemboque. Y de repente cogen y le añaden 600 metros más de longitud del río, con lo cual todos los depósitos de limos y de todas estas cosas, pues el río va más lento, al alargar más el río va más lento, y todos los depósitos se van situando en el Urumea. Entonces, ¿a quién le preocupó que el Urumea se inundara? A nadie. Había que hacer una playa y tenía que ser bonita. Y entonces, bueno, pues si a los señores el río les va peor y les va más despacio y se les llena de barro y luego viene una inundación, ¿quién es el culpable? Nadie. Entonces, a mí me gusta echarle la culpa al Estado. Entonces, esto, pues a mí me duele, ahora que ha pasado estas cosas que han pasado, pues que la gente diga, pues joder,